Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a reforzar el capítulo de densidad, la parte teórica. Ahora la vamos a complementar con la parte práctica, resolviendo algunos ejercicios. Veamos este que está aquí. Dice así: un octavo de litros de cierto líquido X posee una masa 200 gramos mayor que un doble volumen de agua. ¿Cuál es la densidad del líquido X en gramos por mililitro? Bueno, esto que está aquí ya me está indicando la fórmula de la densidad. Densidad es igual a masa entre volumen. Si no sabes la fórmula, la puedes sacar de acuerdo a sus dimensiones, ¿verdad? Claro, gramos es masa y esto es volumen. Bueno, vamos a analizar los datos. Recuerda, vamos a poner aquí mejor densidad de X, porque ese líquido X es igual a la masa de X entre el volumen de X. Muy bien, vamos a hallar cada uno por separado. Dice un octavo de litros de cierto líquido. Este octavo de litro viene a ser el volumen. Por tanto, el volumen de X es un octavo de litro. Pero yo quiero expresar el volumen en mililitros. Ojo con ese detalle. Así es que digo, vamos a una pequeña conversión. Un octavo, y resulta que un litro, nosotros ya somos campeones en conversiones, ¿verdad? 1000 mililitros. Por lo tanto, cuando divido 1000 entre 8 me sale 125. Ya tengo el volumen, 125 mililitros, interpretando solamente los datos. Posee una masa, perdón, un octavo de litros de cierto líquido. Entonces ya tengo el volumen, 125 mililitros. Ahora viene la masa. La masa de X dice posee una masa 200 gramos mayor, o sea 200 más, que un doble volumen de agua. Bueno, ese enunciado puede resultar un poco complejo, acá era 200 gramos, porque te dice que un doble volumen de agua. Bueno, vamos a suponer que el volumen se refiere a esta primera instancia, pero me están diciendo de agua, entonces tendríamos el doble de 125. 125 mililitros, ¿ok? De agua. Eso es lo que me quiere decir ese enunciado aparentemente complejo, ¿sí? O ambiguo, mejor dicho. Por lo tanto, aquí tengo 200 gramos más 125 por 2 es 250 mililitros de agua. Pues bien, ¿cuánto pesa o cuánto es la masa de 250 mililitros? Es aproximadamente lo mismo en gramos. O sea, aquí tengo 200 gramos más 250 mililitros de agua, es como decir 250 gramos de agua, ya que se puede establecer una pequeña equivalencia entre litros y kilogramos. Ojo, eso de manera aproximada a este nivel lo vamos a tomar así. Por lo tanto, la masa es 450 gramos. Así son los enunciados de química, y eso es lo que más de repente confunde a los estudiantes, la interpretación. Vamos a reemplazar masa, 450 gramos, y el volumen, 125 mililitros. No tener miedo, simplemente trabajar con coherencia. Esto me sale que la densidad de X es igual a, efectuamos la división, ahí me sale 3,6 gramos, luego mililitros aquí. Solución. Problema número 7. Un litro de leche posee una masa de 1032 gramos. Contiene 4% en volumen de nata. Esto es la densidad de la nata, por supuesto, 0,84 gramos por mililitro. ¿Cuál es la densidad de la leche descremada? Entonces ponemos aquí densidad de la leche descremada, densidad de la leche descremada, o sea, sin nata. ¿Recuerdas la fórmula de la densidad? Por supuesto que sí. Masa entre volumen. Masa, y aquí ponemos volumen. Masa de la leche descremada, por supuesto, y volumen de la leche descremada. Esto en mililitros y la masa en gramos. ¿Ok? Gramos por mililitro. Así como vamos a trabajar. Esas van a ser las unidades. Entonces voy a poner aquí gramos
y aquí vamos a poner mililitros. Bien, manos a la obra. Recuerda que si tú tienes aquí, por ejemplo, tu botella de leche, va a haber una parte que es nata y otra parte que va a ser la leche descremada. Voy a poner solamente descremada, que va a ser la mayor parte, por supuesto, ya que la nata representa tan solo el 4% en volumen, ¿ok? Pero ¿cuánto es el volumen? 1 litro, o sea, 4% de 1 litro. 1 litro es esto. Pero como estamos trabajando en mililitros, tú recordarás que 1 litro tiene 1000 mililitros. 4% significa 4 sobre 100, ¿ok? Eso es lo que significa porcentaje, y 1 litro es 1000 mililitros. Por lo tanto, efectuando operaciones, de aquí me sale 40 mililitros. Eso es el volumen de nata. Pero yo quiero el volumen de leche descremada. Por lo tanto, vamos a poner aquí volumen de leche descremada. Es la diferencia, ¿verdad? Volumen leche descremada tendría que ser el total, que es 1 litro, menos 40. Pero 1 litro lo voy a poner así. Pero en vez de 1 litro tú dices, bueno, ¿por qué no pones 1000 mililitros? Menos 40 mililitros. De aquí te sale 960 mililitros. Bien, ya tenemos entonces una primera información ahí. Vamos a ponerlo esto un poquito más corto, a ver, para que ingrese todo en la pantalla. Ahí lo tenemos. Esto representa el volumen de la leche descremada. Ahora nos vamos por la masa, para lo cual nos vamos a aprovechar del dato que está aquí, que es la densidad de la nata. Densidad de la nata es igual a 0,84 gramos con mililitros. ¿Cómo averiguamos la masa? Fácil, porque ya tenemos el volumen de nata. El volumen de nata es 40 mililitros. Entonces, si yo quiero averiguar la masa, simplemente le multiplico aquí por 40. 40 mililitros. Esta operación que estoy haciendo es bien importante, la van a ver en el curso de química, en todo el curso de química. Tienen que saber cómo manejar la densidad. Y casi siempre me dan la densidad para que yo averigüe la masa. Por lo tanto, ellos me dan el volumen, o lo tengo que hallar, como aquí. Entonces, hallé el volumen y mira, multiplico simplemente volumen, casi siempre, volumen con densidad, cancelo y ya tengo la masa, en este caso en gramos, ¿verdad? Esto es 33,6 gramos, por supuesto. Aquí está la unidad. Entonces, moraleja, siempre multipliquen densidad con volumen, o cuando te den densidad, tienes que hallar el volumen para luego quedarte la masa. Pero, ¿cuánto es la masa de la leche? Bien fácil, solo tenemos que restar el total. Le quito lo que es de nata. Y bueno, aquí obtenemos total menos lo de nata me da lo que es la leche descremada. Esto va por acá. Y bueno, entonces ya tenemos la densidad de la leche descremada, porque solamente es cuestión de reemplazar. Densidad, masa, esto que está aquí. Volumen, esto, 960. 998.4 entre 960. De aquí me sale 1,04 gramos por mililitro. Respuesta. Nos piden determinar la densidad de un líquido X en gramos por mililitro en una mezcla con el agua, si la composición del agua es 40% en masa y 30% en volumen. Bueno, tienes que recordar tu fórmula de densidad. Densidad es igual a masa entre volumen.
¿Ok? Bueno, densidad de X, masa de X y volumen de tu líquido X. ¿Ok? En gramos por mililitro. Te han dado un dato, dos datos. Tiene que ver con el agua. Recuerda que hay una mezcla, o sea, está así, y aquí tengo el líquido X, y aquí tengo agua. A nosotros lo que nos interesa son las proporciones que hay en masa y volumen. Y justo nos han dado eso, porque nos dicen que la composición del agua es 40% en masa. Entonces, la masa del agua es 40% del total. ¿Ok? Y el volumen del agua, 30% del total. ¿Sí? Voy a poner mejor aquí, a ver, masa total, volumen total. Tú tienes que recordar algo, que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Y la densidad, ¿cómo se obtiene? Masa entre volumen. Y fíjate, tienes masa y tienes volumen acá. ¿Qué tal si los divides? La masa es 40% de la masa total y el volumen es el 30% del volumen total. Esto es igual a 1. Ahora bien, efectuando operaciones, fíjate, puedo cancelar porcentaje con porcentaje y masa entre volumen, ¿qué me da? Masa entre volumen me da densidad, pero la densidad de la mezcla. Entonces vamos a poner acá densidad de la mezcla es igual a, este 30 pasa a multiplicar y este 40 pasa a dividir. Por lo tanto, la densidad de la mezcla tendría que ser 30 entre 4. 30 entre 4 es 0,75 gramos por mililitro. Densidad de la mezcla. Ahora bien, ¿cómo hallamos nosotros la densidad de mi líquido X? Sencillo, porque tú dices, si tengo la masa del agua, que es 40% del total, ¿esto qué implica? Esto implica que la masa de tu líquido X tenga que ser el 60% de la masa total. Por supuesto que sí, ya que ambos me dan el 100%, y aquí el volumen de X tiene que ser el 70% del volumen total. Por lo tanto, si yo quiero hallar la densidad de X, tengo que dividir masa de X entre volumen de X. ¿Pero cuánto vale la masa de X? La masa de X yo ya sé que vale 60% del total. 60% del total, o de la masa total, puedo poner aquí masa total. Y bueno, el volumen es 70% del volumen total. Reemplazando, tendríamos que masa total entre volumen total es la densidad de la mezcla, o sea, 0,75. Eso. Por lo tanto, mi respuesta tendría que ser 60 entre 70. Bueno, puedo cancelar porcentaje aquí, porcentaje acá, por 0,75. Esto me arroja un total de densidad es igual a 0,64. Ahí está. Gramos mililitro. Solución. Gramos por mililitro. Fíjate cómo trabajamos. Primero me dieron la masa del agua y ahí la masa de X en función de la masa total, como es una mezcla. Si el 40% es agua, el 60% tiene que ser mi líquido X. Lo mismo hice con el volumen. Tengo este dato que nunca me lo dan, pero yo tengo que saber que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. De ahí la densidad de la mezcla.
La densidad de la mezcla también se halla masa total entre volumen total. Y luego reemplacé y obtuve la respuesta. Recuerda que la densidad de la mezcla lo obtuvimos dividiendo la masa total entre el volumen total. Ahí está. Y luego, como te dije, reemplazamos y listo. Bueno, continuamos con el problema número 9 de este capítulo de densidad. Problema número 9 dice así: un recipiente lleno de agua tiene masa de 1 kilogramo, lleno de aceite 900 gramos. ¿Cuál es la masa lleno de un líquido X cuya densidad es 1,8 gramos por mililitro? Me piden la masa del recipiente con la del líquido. ¿Ok? Sumo esos dos y tengo la respuesta. Algunos datos que no están aquí pero que tú tienes que saber. La densidad del agua, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? 1 gramo mililitro. Pero hay otro dato que tienes que saber. La densidad del aceite es igual a 0,8 gramos por mililitro. Ahora bien, tienes aquí que la masa del recipiente, que le voy a poner R, dice que está lleno de agua, ¿sí? O sea, acá está tu recipiente y tiene una masa. Si tú le echas agua, le tengo que sumar, por supuesto, la masa del agua. Esto me da 1000 gramos. Pero, si a tu recipiente ya no le echas agua, sino le echas aceite, la masa del recipiente más la masa del aceite, esto me tiene que dar 900 gramos. Bueno, si tú efectúas una operación de resta en este sentido, fíjate lo que vas a tener. La masa del agua menos la masa del aceite es igual a 100 gramos. Bien, ya que este al restarse con este se va a cancelar. Pues bien, hay un dato que tienen en común ambos. Hemos dicho que aquí tienes el recipiente y aquí tienes el recipiente. En uno le echas con agua y en otro le echas aceite. ¿Qué es lo que tienen en común ambos? Lo que tienen en común ambos es el volumen, porque la masa es diferente. Pero el volumen es el mismo porque es el mismo recipiente. ¿Ok? Recipiente, estamos poniendo R. Por lo tanto, al tener el mismo volumen, ese es un dato importante, ya que la densidad del agua, esto es agua, y suponte que esto es con aceite. Tú dices, la densidad del agua es 1. Densidad es masa entre volumen. Masa del agua. Pero la densidad es 1. Voy a poner aquí densidad del agua. Entonces, como es 1, la masa del agua entre el volumen. Este volumen pasa a multiplicar y tendrías que volumen es igual a la masa del agua. Análogo para el otro. La densidad del aceite es igual a su masa entre el volumen V, que es el mismo que este, porque es el mismo recipiente. Por lo tanto, aquí es 0,8, porque el dato yo sé que es la densidad y esto pasa a multiplicar. Por lo tanto, tendríamos 0,8 V es igual a la masa del aceite. Listo. Expresado todo en función del volumen. Vamos a poner aquí volumen V, volumen del recipiente. Así es que vamos a reemplazar, en vez de poner masa de agua, voy a poner simplemente V. Y en vez de poner masa del aceite, voy a poner 0,8 V. Y voy a tener aquí 100 gramos. Aquí es 0,2 V, 100 gramos, por lo tanto V es 100 entre 0,2. De aquí me sale 500 mililitros. Recuerda que la densidad del líquido X
es 1,8 por mililitro. Y si tú quieres averiguar la masa, simplemente tienes que multiplicarle por el volumen. Y el volumen es 500 mililitros. Por lo tanto, ya puedo saber la masa. Veamos. Recuerda que lo que te piden es esto, masa total con el líquido X, que es la masa del recipiente más la masa con el líquido X. Bueno, la masa del líquido X es bien fácil de hallar, ¿por qué? Porque simplemente tengo que multiplicar su densidad, que es 1,8 gramos por mililitro, con el volumen que acabamos de hallar, el volumen del recipiente. Y de aquí obtenemos la masa de X. ¿Cuánto sería 500 por 1,8? De aquí me sale 900 gramos. Bien, eso que está ahí viene a ser la masa de X. 900 gramos. Masa de X es todo eso. Ya habíamos dicho en el ejercicio anterior, si tú quieres hallar la masa con la densidad es bien sencillo. Porque una vez que te dan la densidad, le multiplico por el volumen y te quedan gramos. Y es lo que hemos hecho, ¿no? Se cancelan los mililitros y me quedó en gramos de expresión, 900 gramos. Ahora, ¿cómo hallo la masa del recipiente R? Es bien fácil, porque recuerda que el volumen era 500 mililitros. Y primero en tu recipiente lo habías llenado de agua. Pero tu recipiente tiene una capacidad de 500 mililitros. Por lo tanto, si el volumen que ocupa es 500 mililitros, esto es igual a 500 gramos, pero de agua, ya que la densidad del agua es 1. La masa es igual que V, habíamos dicho. Entonces la masa de agua tiene que ser 500 gramos. Ok, porque la densidad del agua es 1. Por lo tanto, si tengo 500 gramos, es lo mismo que decir 500 mililitros. 500, la masa del recipiente tendría que ser 500 gramos también. ¿Por qué tiene que ser 500 gramos? Porque 500 gramos más 500 gramos me da 1000 gramos, que era dato del problema, 1 kilogramo. Así que ya tengo la masa del recipiente, que es 500 gramos. Sumo y tendría 1400 gramos. Respuesta a este interesante ejercicio de densidad. Ahí está, solución. Básicamente todos se resolvieron utilizando la idea de densidad, masa entre volumen. Problema número 10. Dice así, se mezclan dos líquidos A y B, obteniéndose 1300 mililitros con densidad de 1,5 gramos por mililitro. Al extraerse 60 mililitros de A y reemplazar con doble volumen de agua, la densidad resulta ser de 1,39 gramos por mililitro. Con esta información calcule la densidad del líquido A. A ver, en principio, mezclas dos líquidos. Ahí tienes tu líquido A y tu líquido B, obteniéndose 1300 mililitros, o sea, el volumen de la mezcla va a ser 1300 mililitros, volumen 1300 mililitros. Recuerda que densidad es igual, esto es básico, masa entre volumen, gramos por mililitro, así es como se trabaja aquí. Bueno, veamos. La densidad inicial es de 1,5 gramos por mililitro. Entonces pongamos aquí densidad es igual a 1,5 gramos por mililitro. Pero recuerda que te están dando el volumen. Así es que si yo le multiplico la densidad por el volumen, voy a obtener la masa. Siempre cuando te dan la densidad es porque quieren darte la masa. Por eso también te dan volumen. Siempre en química es así. Multiplicamos y obtenemos que la densidad, la masa tendría que ser igual, la masa inicial de la mezcla, vamos a ponerle 1, voy a ponerle así, masa 1, tendría que ser 1950, ¿verdad? Gramos. Ya, eso es lo que tengo inicialmente. Y el volumen 1 tendría que ser 1300 mililitros, que da todo el problema. Cuando lo divido, obtengo mi densidad 1, que es 1,5. A ver, ¿qué pasó en un segundo momento? En un segundo momento, al extraerse 60 mililitros.
Por lo tanto vas a tener un volumen 2. El volumen 2 va a ser igual a 1300 mililitros menos los 60 mililitros que estás extrayendo. Por lo tanto, ese volumen 2 tendría que ser necesariamente 1240 mililitros. Sin embargo, no podemos hallar todavía la masa en 2 porque no tenemos la densidad y ningún otro dato. Así es que lo dejamos ahí. Pero luego dice que reemplazar con doble volumen de agua, lo que has quitado. Así es que vamos a tener como que un volumen 3. Por lo tanto, sería 1240 más el doble, ¿sí? Doble volumen de agua. Recuerda que sacaste 60, pero ahora vas a agregar el doble de agua. Entonces sería 120. Al sumar me sale 1360 mililitros. Ah, y me han dado la densidad. Densidad, vamos a poner densidad 3. Tendría que ser igual a 1,39 gramos con mililitro. Fíjate que te han dado la densidad, entonces ya puedes hallar la masa. ¿Por qué? Porque multiplicas solamente la densidad por el volumen. Por lo tanto, si yo quiero hallar la masa en este instante 3, a la densidad le multiplico por el volumen que acabo de hallar, o sea 1360. ¿Y de qué voy a obtener? 1890,4 gramos. Ya tengo la masa en 3 y la densidad en 3, dato del problema, era 1,39 gramos por mililitro. Bueno, si quieres hallar la masa en 2, en el momento 2, tengo que restar la masa en el instante 3, o sea la masa final, menos lo que agregaste en masa, pero no te han dado. Recuerda que tú agregaste esto, el doble volumen de agua, ¿sí? 120 mililitros de agua. Y eso tendría que ser 120 gramos. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Por lo tanto, 120 mililitros de agua es equivalente a 120 gramos. Le resto y obtenemos aquí es 1890. Vamos a ponerlo debajo porque creo que ahí no hay espacio. Y nos va a salir 1890,4 menos 120 gramos, 1770,4 gramos. Eso es la masa en este momento 2. Ahora bien, pero no perdamos de vista lo que me están pidiendo. Lo que me están pidiendo es la densidad de A. Ese es el problema. Densidad de A. Para hallar la masa de A, tengo que restar la masa en el instante 1 menos la masa en el instante 2. ¿Por qué? Porque el problema lo dice, ¿no? O sea, en el momento inicial había tal cantidad de masa, 1950 gramos, que lo hallamos multiplicando el volumen por la densidad inicial, que era 1,5. Entonces luego sacaste los 60 mililitros de A, ¿sí? Por consiguiente te quedó una masa de 1770,4. Por lo tanto, la masa de A es 179,6 gramos. Y el volumen, bueno, el volumen es 60 mililitros, ya que extrajeron todo el componente A. Así es que la densidad tendría que ser la densidad de A, masa, 179,6 gramos entre 60 mililitros. De aquí obtenemos 2,99 gramos mililitro. Solución. Se puede redondear a 3, ¿verdad? Bien, chicos, recuerden la idea: densidad, masa entre volumen, y casi siempre cuando me dan la densidad va acompañado del volumen para yo luego hallar la masa. Hay que tener cuidado con la secuencia y listo.